En el puesto número 5 tenemos a Smiledog con 837.000 aproximadamente, creepypastas, curiosidades, entre otras cosas incluidas. La historia de Smiledog consiste en una trampa de horror clásica, donde un escritor novato visita la casa de una señora que supuestamente tiene una historia que contarle. Sin embargo, ella termina encerrándose en su recámara mientras lloraba y se quejaba de unas pesadillas y visiones. En fin, todo se trataba de un disquete que ella obtuvo. El disquete contenía la imagen del infame Smile.dog, el perro sonriente. En el puesto número 4 tenemos a Drake, el rastrillo con 6.410 historias hablando de este personaje muy peculiar y tenebroso. Durante el verano de 2003, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos que involucran una extraña criatura, parecida a la humana, despertó el interés de los medios de comunicación locales, breve, antes de un apagón aparentemente que fue promulgada. Hay poca información o casi ninguna, se dejó intacta, cuentas en línea y escritos de la criatura fueron destruidas, misteriosamente. Centrada principalmente en la zona rural del estado de Nueva York, y una vez que se encuentra en Idaho, autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar, a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad. Mientras que las versiones publicadas ya no son de la historia, los recuerdos se mantuvieron poderosos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas en ese año. A principios de 2006, la colaboración se había acumulado casi 2 docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día, situados en 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticos. He estado en contacto con un miembro de este grupo y fui capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro. En el puesto número 3 tenemos a Tails Dolls, un zorro muy peculiar, con 196,000 creepypastas, curiosidades, tops, entre otras cosas, dentro de este número. Tails Dolls es uno de los personajes ocultos del Sonic R, 1997, que se obtiene en la pista Radical City encontrando los 5 tokens y acabando la carrera entre los 3 primeros. Este personaje nace de la mano del Dr. Robotnik, padre del Metal Sonic y del Metal Knuckles entre otras creaciones, quien a la hora de replicar en forma de robot a Tails, optó por utilizar algodón, trapo e hilo. Tal vez su mirada perdida en el horizonte, sus visibles costuras o su aspecto inquietante hayan sido las razones para que se escribieran y contaran infinidad de historias trágicas en las que Tails Dolls es protagonista de misteriosos asesinatos, suicidios y muertes rodeados de extrañas circunstancias. Muchos de estos relatos aseguran que este muñeco diabólico es el mensajero de la muerte que, antes de robar el alma y la vida a su víctima, le mostrará la luz roja de su antena. El mito nació hace unos años en Los Ángeles, California. La leyenda nos cuenta que una madre llamó varias veces a su hijo para cenar, pero que éste no bajaba. Cuando subió extrañada a su habitación al ver que no contestaba, se lo encontró muerto con los labios azules, las pupilas dilatadas y espuma en la boca. Tenía la mirada perdida, y la televisión repetía una y otra vez la canción de Can You Feel the Sunshine. En la declaración que firmó la madre ante la policía aseguró que su hijo solía pasar demasiado tiempo jugando a la videoconsola, y que últimamente andaba obsesionado con desbloquear a un nuevo personaje o algo así. Según la autopsia se descubrió finalmente que el niño murió asfixiado por culpa de un ataque epiléptico, lo cual era raro puesto que no tenía ningún antecedente familiar con esa enfermedad. El día del funeral, la madre decidió regalar las pertenencias de su hijo entre los asistentes, algo común en los Estados Unidos, y le regaló la Sega Saturn al mejor amigo de su difunto hijo. Este encendió la consola y vio que traía dentro el juego Sonic R, y al empezar a jugar descubrió que lo último que había hecho su amigo antes de morir era desbloquear a Tails Dolls. Esta historia fue publicada en un foro por alguien llamado Iron7um que aseguraba que era el mejor amigo del difunto. A partir de ahí el mito de Tails Dolls se extendió como la pólvora por internet. De entre las miles de historias que tratan el tema de la maldición de este muñeco de peluche he seleccionado una que curiosamente traslada el inicio de la maldición a la década de los 80. En Estados Unidos durante la década de los 80 tuvieron lugar una serie de asesinatos que la policía nunca logró explicar. La matanza más brutal de todas sucedió en una casa donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 resultaron gravemente heridas. En la pared se podían leer 2 letras escritas con sangre. TD.
La policía interrogó a los supervivientes para intentar averiguar qué había sucedido. Uno de los heridos antes de morir aseguró que había sido atacado por un oso con ojos de fuego que estaba cubierto de sangre y que no paraba de saltar. El único superviviente sufrió alucinaciones y pesadillas durante el resto de su vida. Los medios de comunicación dedicaron un amplio espacio dentro de sus telediarios a este asesino sanguinario, el cual incrementaba su popularidad matando y firmando las paredes con las letras TG, escritas con la sangre de sus víctimas. La gente de la ciudad dormía todas las noches atemorizada. Los asesinatos se sucedían y nadie lograba atrapar al autor de las matanzas. Una noche más, una pareja de oficiales lograron divisar una figura extraña en las sombras escribiendo las letras TD en la pared de un oscuro callejón durante turno rutinario. No dudaron a abalanzarse sobre el sospechoso, pero este se dio cuenta y escapó corriendo. Los policías pidieron refuerzos y lograron seguirle hasta un cementerio cercano gracias a la estela de sangre que el asesino dejaba a su paso. Al entrar en el cementerio, los policías no tomaron las debidas precauciones. Les dominaba el ansia de atrapar cuanto antes al criminal, que tantos conocidos se había llevado por delante, y ese fue su error. De repente, uno de ellos cayó al suelo sangrando a borbotones por la garganta y su compañero tuvo que auxiliarlo, pero logró sacar una foto con una cámara que portaba en el bolsillo a la zona oscura del camposanto donde se debía encontrar el criminal. Cuando reveló el carrete la sorpresa fue enorme, al lado de una de las tumbas se podía apreciar la silueta de un oso de peluche con una luz roja en la cabeza portando un hacha en su mano izquierda. Las fotos se hizo pública y los rumores se extendieron. Muchos de los habitantes de la ciudad llegaron a creer que se trataba de un demonio, y tanto es así que la iglesia decidió tomar parte en el asunto y propuso una serie de ritos y oraciones para intentar combatir con la fe al causante de las desgracias. Se llevaron a cabo múltiples misas, rezos y procesiones sin que el asesino cesase hasta que un día, TD apareció de la nada y se situó delante de la atemorizada multitud. Lloraba sangre y increpaba a gritos a todos los que oraban. El sacerdote se acercó sin titubear al muñeco de trapo y lo roció con agua bendita, y en ese instante, TD comenzó a expulsar sangre por todas sus extremidades hasta que se arrodilló y explotó delante de la gente. El demonio fue vencido y la gente pudo volver a dormir tranquila para siempre, o al menos eso creían hasta que en 1998 ocurrió un asesinato similar a los anteriores en el que aparecía escrito en el propio cadáver: muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll. Existe también una bendición que disipa los efectos demoníacos de Tails Doll. Según cuentan los rumores, Miyamoto creó un sello para bloquear la maldición del diabólico muñeco de trapo, pero este sello tiene un punto débil. Si se juega en el modo Tag 4 Characters, se elige como personaje a Tails Doll y se captura a Super Sonic, otro personaje secreto, el sello se rompe y el muñeco de Tails te atormentará hasta el fin de tus días, y entonces se hará con tu alma. Sonic es propiedad de Sega, pero tu alma es propiedad Tails Doll. En el puesto número 2 tenemos a Jeff the Killer, un personaje muy querido por todos y que fue víctima de jodernos la infancia, con, agárrense, nada más y nada menos que 2.220.000 de búsquedas. Después de semanas de asesinatos inexplicables, el desconocido asesino todavía ronda por este lugar. Después de las pocas pruebas que se han encontrado, una joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino y con valentía cuenta su historia. Gotoslens. Tuve un mal sueño y me desperté en medio de la noche, dice la joven. Vi que por alguna razón la ventana estaba abierta, aunque recuerdo que la cerré antes de irme a la cama. Me levanté y la cerré una vez más. Después, simplemente me metí debajo de las sábanas, y traté de volver a dormir. Fue entonces cuando tuve una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando. Miré hacia arriba, y casi salto de la cama. Ahí, en el pequeño rayo de luz que iluminaba de entre las cortinas, había un par de ojos. No eran unos ojos normales. Eran unos ojos oscuros y siniestros, estaban bordeados de negro y, simplemente me aterrorizó. En ese momento vi su boca. Una sonrisa larga, tan horrenda que hizo que todos los pelos del cuerpo se me erizaran. La figura se quedó allí, mirándome. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo dijo. Una simple frase, pero dicho de una manera que solo un loco podía hacerlo, me dijo. Ve a dormir. Se me escapó un grito, eso hizo que sacara un cuchillo. Su objetivo era mi corazón, saltó encima de mi cama pero yo me defendí. Le di una patada, él me golpeó, me sujetó y trató de tocarme. Fue entonces cuando mi padre entró.
El hombre le encajó el cuchillo, que entró en el hombro de mi padre. El hombre probablemente habría acabado con él, si uno de los vecinos no hubiera alertado a la policía. La policía se dirigió hacia el estacionamiento y corrió hacia la puerta. El hombre se volteó y corrió por el pasillo. Escuché un ruido, como si se hubiera roto un cristal. Cuando salí de mi cuarto, vi que la ventana que estaba apuntando hacia la parte posterior de mi casa se había roto. Miré únicamente para verlo desaparecer en la distancia. Te puedo asegurar una cosa, nunca olvidaré esa cara, aquellos ojos fríos y esa sonrisa psicótica, nunca saldrán de mi cabeza. La policía todavía está en la búsqueda de este hombre. Si ve a alguien que encaja en la descripción de esta historia, por favor póngase en contacto con su departamento de policía local. Bueno, ya sabes qué es lo que hace Jeff, pero ¿y por qué lo hace? Y el puesto número 1, tenemos a un personaje que tiene su propio videojuego y te hizo asustar más de una vez. Tenemos al señor Slenderman, con 2.730.000, que incluyen creepypastas, curiosidades, tops, entre otras cosas. Slenderman es un ser masculino que se parece a un hombre con brazos y piernas muy delgados y largos. También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda, sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad. Se le describe como un hombre, delgado, vestido siempre con traje, al estilo de los hombres de negro. Una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas son puestos en una especie de estado hipnótico, donde son absolutamente incapaces de pararse o de caminar. También es capaz de caminar en una manera similar a del Dr. Octopus. La capacidad sobrehumana, de estiramiento también puede ser visto como una similitud entre el Señor Fantástico. Ya sea que absorbe, mata, o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar desconocido o dimensión, también es desconocida, ya que nunca hay cuerpos ni pruebas dejado a su paso para deducir una conclusión definitiva. Su cara es pálida, y prácticamente parece que se ha envuelto en una especie de gasa o un paño. No posee rasgos faciales. También puede ser visto usando una corbata o un pañuelo largo que fluye, que es de color rojo o gris, tiene manos también blancas, como si llevara guantes de enfermero. Su traje es de color negro, a veces descrito como rayas en obras de arte, donde el creador del personaje enseña como prueba. Tiene faldones largos que permite fluir con orgullo. Lleva zapatos y vestido largo. En mi opinión estos personajes son extremadamente conocidos, y en muchos casos se le ha perdido el respeto, se escribieron muchos creepypastas que carecen de la esencia y trama de estos personajes. Deja tu comentario y dime si quieres que uno de estos personajes te haga cagar de miedo como lo hacían antes, y escribiré lo que un día fue tu pesadilla. Si no has visto la primera parte, el link estará en la descripción. Gracias por ver este vídeo, suscríbete para que no te pierdas de nada, y que tengas un hermoso día. Nos vemos en la quinta dimensión.